cierto chiste el hecho de que vengan personas de otras ciudades y se sientan admiradas de los dirigentes que tenemos nosotros. No, pues ustedes tienen a Fajardo. Pero usted no sabe quién es Fajardo, señora, por Dios. Ustedes tienen ¿cómo es que se llama? A los dos Salazar. Dios mío, ¿qué es esa desgracia tan grande? Vea, esa biblioteca como el rey de España se está cayendo, porque... Cayó, literal, se cayó en la fachada, está así. No, obra chambona. Exacto. Obra chambona. La gran mayoría de parques, biblioteca que hizo él, que los hizo en diferentes pueblos de Antioquia, casi todos los alcaldes lo llamaban y le decían, vea, le devuelvo su parque de biblioteca, le devuelvo su cuestión que nos hizo acá. ¿Pero por qué? Si yo estoy llevando el desarrollo, sí señor, pero es que eso es insostenible para el presupuesto que usted manda para este pueblo. Entonces eso quedó muy bonito, usted le mostró a todo el mundo lo que hizo, pero acá no hay con qué mantener eso. Obra fantasma. Es correcto. Un evento de acierto. Por su mesa. Le van a subir unos señores. Bien puedan, pues el de medio sube, cuarto piso. Yo leí hace poco que 23 de las 25 ciudades más violentas del mundo se encuentran en las Américas, ¿sí? En el hemisferio occidental. El hemisferio occidental a nivel mundial también es el reinado de la desigualdad y de la impunidad. Entonces hay varios factores que ahí juegan, pero en términos del modo de producción, obviamente hemos cambiado pues lo que fue el modo de producción capitalista digamos, después de la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos mediados de los años 70. Ese modo de producción se puede llamar fordista, de la producción industrial pues masiva, como quiera llamarlo. De todas maneras, implicaba unos horizontes respecto al futuro, pero también respecto al pasado, completamente diferente del capitalismo que vivimos hoy en día. El neoliberalismo enfatiza obviamente mucho más la parte financiera, ¿no? Y los bancos son los dueños en Wall Street, no digamos las empresas como Ford o General Motors o las empresas de antes, no, ahora tienen que ver mucho más con la especulación, con las finanzas, con las reglas del juego que imponen los bancos, con todos los mercados financieros en general. Entonces es otro modelo muy distinto. Claro que el capital financiero existía en el modelo anterior, pero no era un elemento autónomo de la producción. O sea, todo lo que era finanzas, crédito, incluso la especulación, giraba alrededor de la producción industrial, que iba expandiéndose no solamente en Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, sino en el sur global, es decir, ciudades industriales como Buenos Aires, como Sao Paulo, como Medellín, como Monterrey, ¿sí? ¿Y qué queda la industria en esas ciudades hoy en día? Casi todas esas ciudades se han convertido en ciudades de servicio, ¿sí? Servicios financieros mayormente, ¿sí? Y la industria pues mayor en muchas de esas ciudades, o una de las industrias mayores en todas esas ciudades, es el crimen organizado, ¿sí? Entonces ese crimen organizado, si miramos el modelo industrial anterior, ¿dónde lo vemos? En los intersticios de la sociedad, el bajo mundo. ¿Y dónde lo vemos ahora? En todos los intersticios, en todos los espacios. Un modelo completamente diferente de producción, pero también de crédito, de financiamiento y sobre todo de consumo, y los patrones de consumo. Entonces, pienso yo que toda esta problemática de la violencia urbana, las periferias urbanas, pues sea Río de Janeiro
o Manaos, o Quito, o Guayaquil, pues ahí están las periferias. Obviamente en el modelo anterior buscaban la expansión de la educación pública a través de pues, las finanzas estatales. Ese modelo obviamente se acabó y la idea pues no es de que el Estado vaya a financiar la educación pública, mucho menos la salud pública. Lo que va a financiar son esquemas que permiten cierta especulización y financialización de los procesos educativos y de salud, ¿no? Un Estado, ¿sí? Aunque no cumplían con las promesas, pero igual estaban y los ciudadanos podían reclamar la salud pública mejor, la mejor educación pública. Hoy en día pues obviamente se supone que todo eso se soluciona en el sector privado, precisamente creando nuevas esferas mercantilizadas donde antes no habían procesos mercantiles. La mayoría de la humanidad que vive hacinada en favelas o periferias, o sea, como quiere llamar la periferia urbana, ahí es donde vive la mayoría de la humanidad en este momento, tanto en América Latina como en otras partes del mundo. Y para la juventud en esas zonas no hay ni empleo, ni estudio, ni promesa de tal. ¿Sí? Lo que hay es policía, lo que hay es cárcel, lo que hay es muerte temprana y lo que hay es crimen organizado, oficinas de cobro, etc. Entonces, eso parece ser parte como digamos de un presente inmóvil, una cosa ya estructural del neoliberalismo que se reproduce generación tras generación sin solución a la vista. Esas ocho personas que tienen más riqueza que 360 millones, 3.600 millones. Esas 8 personas sí tienen mucha conciencia de clase, ¿sí? Pertenecen a las mismas instituciones, van de vacaciones en los mismos sitios, educan a sus hijos de la misma forma, sus hijos se casan con las hijas pues, de los otros y así mantienen una conciencia de clase muy fuerte. Eso lo vemos en las esferas más altas, pero también un poquito más abajo de las más altas también hay esa conciencia de clase, podríamos decir del 15% de la población más favorecida con este modelo actual, sí hay conciencia de clase. Entonces podríamos hablar tal vez de ciertos sujetos barriales de cambio, pero aquí están rodeados de otros sujetos que tienen otra visión de lo que debería ser la ciudad y lo que no deberían ser los cambios. Entonces es una minoría hasta cierto punto amenazada o arrinconada o estigmatizada o hasta asesinada, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿esos focos de luz pueden ir expandiéndose por toda la ciudad? Pero hay lo otro, es ese individualismo asocial o antisocial promovido desde las altas esferas. Eso es un ganador. Un ganador es el vivo, que es capaz de pisarle al otro, al vecino, al prójimo, al familiar si necesario, para el ascenso social. Seres humanos poco valen, ¿sí? Lo que vale es otra cosa. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué tanto vale? ¿Es plata y estatus? ¿Vale tanto? Sí, parece que vale todo. Entonces, en ese sentido, la pregunta que se hace es en los barrios, ¿cuáles van a ser los principios que prevalecen? ¿Van a ser esos principios del individualismo desenfrenado y violentísimo? Buenas noches para todos. Me llama mucho la atención particularmente el caso de China. La sociedad china se transformó en base a su estructura política y hasta llegar a la actualidad en que siguen conservando una ideología socialista, marxista, pero con tendencia capitalista. Bueno, el narcotráfico a nivel mundial fue uno de los colchones y soportes más importantes del sistema financiero en ese momento, y eso salió en un estudio de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, ¿sí? Sí, salió un informe diciendo que el sistema financiero capitalista sobrevivió a la crisis en parte gracias al colchón del narcotráfico a nivel mundial. Si es así a nivel mundial, podemos bajar la escala y pensar. Entonces, bueno, un soporte de la economía mundial, el crimen organizado y sus finanzas.
el otro soporte la República Comunista de China, ¿sí? Que tiene un partido único, que hace poco dijeron que no, el marxismo-leninismo, eso ya no, pues no tanto, aunque sí es bueno para mantener disciplina dentro del partido, porque siempre era eso en China, realmente, o sea, el partido como instrumento de dominación y de gobierno. Entonces, creo que la pregunta más importante a nivel mundial en términos de, bueno, ¿qué pasa con los de abajo? ¿Qué va a pasar con la clase obrera china? Porque es de las únicas partes del mundo donde todavía se da procesos de industrialización, ¿sí? Ahí sí hay un proletariado, ahí sí hay fábricas en cantidades, y ahí sí se están organizando de manera sindical, tienen sus luchas mayormente por mejorar sus salarios y condiciones de trabajo, ¿sí? Pero de todas maneras es algo del que no sabemos casi nada, la lucha de clases en China, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre el partido, que para ser un gran inversionista es mejor juntarse al partido o tener un amigo muy cercano dentro del partido. Para convertirse en un empresario importante, lo mejor es ser miembro del partido y miembro del ejército, ¿sí? Ahí sí uno puede volverse gran empresario en China. ¿Cómo? Identificando los lugares donde termina el derecho y comienza el crimen, ¿sí? Que son lugares bien borrosos en la China capitalista, porque el tema del derecho a la propiedad privada pues nunca ha existido. Entonces, digamos, es un capitalismo de frontera, de alguna manera, pero respaldada por el aparato político tal vez más fuerte a nivel mundial.